buenos días a todos, sean muy bienvenidos a todos también. Hoy nos toca una charla muy interesante con el nombre Regulación de las emociones, estrategias que aumentan la empleabilidad. Esta actividad está enmarcada en la primera versión virtual de la Feria Laboral Punto de Empleo 2020, iniciativa realizada por la Municipalidad de Providencia en conjunto con la Universidad Autónoma de Chile. Mi nombre es Catalina Roldán, soy psicóloga laboral y durante el día de hoy los voy a acompañar como su moderadora en la actividad. Y antes de dar inicio a la exposición les voy a comentar de que los micrófonos van a permanecer silenciados para evitar que se produzcan interferencias con la comunicación, pero de todas maneras las consultas o preguntas que puedan realizar las tienen que hacer durante la actividad en el chat y van a ser leídas al finalizar la presentación. A continuación los dejo con Miguel Gatica Chandía, quien es psicólogo clínico y dentro de su importante experiencia laboral, es actualmente director de la carrera de Psicología de la sede de Santiago en la Universidad Autónoma de Chile, con magíster en Psicología de la Universidad de Chile y postítulo en Terapia Eléctrico-Conductual en la Universidad de Washington. Así que te doy una cordial bienvenida, Miguel, puedes comenzar tu presentación. Bueno, muchas gracias, Catalina. La verdad que un gusto, un placer estar aportando desde nuestra Universidad Autónoma de Chile, en sede de Santiago, y claramente desde nuestra carrera de Santiago, acá, nuestra carrera de Psicología en Santiago, en un tema que claramente es hoy día un problema no solamente en la búsqueda laboral, sino en los contextos relacionales, como es la regulación de las emociones. ¿Por qué uno hoy día debiese invertir, trabajar en lo que es la regulación de emociones? Esencialmente porque nos permite ser más efectivos y finalmente lograr nuestros objetivos. Voy a compartir pantalla Sí, para adelante, ir Miguel. conversando nuestra presentación. Y claramente aprovechando de usar un concepto que vamos a trabajar en esta charla, que es la validación. Así que validar a Punto Empleo, validar a la Municipalidad de Providencia, claramente agradecer la invitación para debatir, conversar y trabajar y conocer estrategias en regulación emocional. Ahora, las emociones en este proceso de cuarentena, en este proceso pandémico, claramente, por una parte, nos han permitido adaptarnos, pero por otra parte, la exacerbación o no regulación de estas han generado cierta dificultad, ya sea en el contexto de teletrabajo, ya sea en el contexto familiar, ya sea en el contexto de crianza y relación con los hijos e hijas. Ahora, yéndonos al concepto de emoción, primero, la emoción nos permite y nos ha permitido en el transcurso de nuestra historia y en el transcurso de la humanidad poder sobrevivir. La emoción nos ha permitido sobrevivir y llegar al siglo XXI, en una época y en un periodo de posmodernidad o de hipermodernidad, de acuerdo al autor. Así que claramente las emociones han sido un punto esencial en este proceso adaptativo. Probablemente no estaríamos hablando, ni estaríamos debatiendo, ni estaríamos conversando sobre ningún tema si no tuviéramos a la base las emociones. Las emociones nos permiten adaptarnos a los diferentes contextos. Claramente, la emoción que usted tiene aquí y hoy día y la forma de regularla, además es aprendida. ¿Aprendida desde dónde? Aprendida en la familia, aprendida en la escuela. Desde ahí que es tan relevante y es tan importante educar y enseñar a regular las emociones, que finalmente, y con esto quiero un punto muy personal, digamos, no tenemos ni emociones positivas ni emociones negativas. Lo que uno debe hacer es tener herramientas, y eso es lo que vamos a hacer hoy día, ver algunas herramientas para poder
regular estas emociones que muchas veces nos juegan en favor, pero que muchas veces también nos juegan en contra. Y probablemente a usted muchas veces le ha jugado en contra en la búsqueda de un trabajo, una emoción exacerbada, por ejemplo, como la ira, como la rabia, en donde finalmente ha impedido que realice una adecuada entrevista o que probablemente pueda exponer o pueda conversar realmente de sus potencialidades y realmente de sus competencias o capacidades. Desde ahí la importancia de la regulación de estas emociones. Ahora, es importante saber que la emoción tiene un constructo biológico, es decir, que tiene que ver con nuestro desarrollo propio como mamífero, digamos, es parte y se regula desde nuestro sistema nervioso, pero también hoy día los últimos enfoques nos dicen que las emociones también son un constructo social. Es decir, que en esta emocionalidad o en estas emociones también tenemos, digamos, disponemos de una influencia de la sociedad en la cual estamos insertos. Por lo tanto, el constructo social o la sociedad en sí misma nos permitiría también regular o estaría relacionada con estas emociones. Ahora, hay un concepto acá que es sobrevivir a la emoción. Y claramente este concepto es relevante en la medida que debemos aprender a cómo sobrevivir a emociones que muchas veces nos hacen ser poco efectivos o efectivos en nuestras metas. Y desde ahí que vamos a ver algunas estrategias de regulación emocional, como les mencioné anteriormente. Desde ahí yo quiero que vean podríamos decir, esta posibilidad laboral, digamos, que lo saqué de laborum.com, y que tiene que ver con qué emocionalidad a mí me convoca o me lleva el hecho de estar viendo una posibilidad laboral. Claramente, antes uno la veía en medios impresos, hoy día uno lo ve en medios digitales, ¿ah? Y en medios en vía e-learning o online. Entonces, uno busca y se encuentra no solamente con este aviso clasificado de trabajo, ¿no? Sino también uno se encuentra con un montón y con variados avisos. Mi posición emocional va a ser distinta si yo estoy en una condición laboral o estoy en una condición sin trabajo. Por lo tanto, la primera estrategia es que en esta búsqueda de selección de cargos o de trabajo, yo maneje los niveles de ansiedad. Y en esto el manejo de niveles, de altos niveles de ansiedad, me hacen probablemente buscar de forma inadecuada, me hacen finalmente hacerme expectativas y esas expectativas me colocan en una posición de mayor ansiedad. Por lo tanto, hay que verlo como lo es un aviso. Y usted, si le gusta el aviso y postula, va a tener siempre un concepto que a mí me gusta usarlo, que tiene que ver siempre en una posición de optimismo y de esperanza. Alguien me podrá decir, pero bueno, no me ha ido bien en la búsqueda de trabajo. Es fácil decir, tener una posición de esperanza, pero claramente esa es la posición que a uno le permite tener la posibilidad de encontrar trabajo y ser más efectivo en un proceso de entrevista y de búsqueda laboral. Por lo tanto, manejar los niveles de ansiedad, los niveles de no certeza que pueden generar los diversos avisos. Usted tiene que verlo como lo es, un aviso, y siempre va a tener la posibilidad de postular y siempre va a tener la posibilidad de quedar en una terna y por ende y finalmente de quedar seleccionado en ese cargo laboral. Ahora debemos pensar que muchas veces eh, los trabajos, uno no es que no quede porque es bueno o malo. Debemos pensar que detrás de cada aviso de trabajo hay un perfil laboral. Entonces muchas veces no es que usted no sea apto para o no tenga las competencias técnicas para ese trabajo, sino que finalmente es parte del perfilamiento que se hace y muchas veces uno no tiene el perfil para ese cargo, más que sea bueno o malo. Y esto es súper importante
porque hay una tendencia, como lo dice acá, que la emoción te invade o nos invade y finalmente nos lleva a manejar o no regular nuestra frustración y por ende nuestra pena o nuestra rabia, y eso finalmente genera y detona una serie de manifestaciones de tipo fisiológica. Es decir, no solamente pueden afectarme a mí dentro de mi emocionalidad o dentro de mi aspecto psicológico, sino que también afectan la relación con el medio, con aquellos seres que yo puedo querer, con mi familia o con aquellos que tengo algún vínculo, y claramente nuestro organismo genera y puede generar inclusive en este mal manejo de las emociones o poco manejo o regulación de nuestra emocionalidad, puede generar una cantidad de enfermedades autoinmunes también considerable. Es por eso que cualquier emoción está asociada a una respuesta fisiológica, está asociada a una respuesta, a una conducta. Muchas veces uno se pregunta, bueno, pero ¿qué es la conducta si yo ando triste? En realidad el otro o la otra no va a ver que usted está triste. El otro va a ver básicamente sus facciones, su corporalidad y asociar cierto nivel de tono de voz, intensidad, mirada, posición de los hombros, forma de caminar. Todo eso va a ser una señal y va a indicar una señalética respecto a algunos aspectos emocionales suyos. Es decir, cómo manejar y regular una emoción no teniendo conciencia de ella es altamente complejo, porque finalmente si yo no tengo conciencia de mi pena, de mi rabia, difícilmente, si no la observo, voy a poder tener la posibilidad de regularla o voy a tener la posibilidad de modificar esa emoción que está afectando mi corporalidad y obviamente el aspecto fisiológico. Recuerden, uno puede eh, pensar y cambiar una emoción. Y yo creo que esto es súper importante. Alguien puede decir, pues sabes que hoy día tengo una entrevista de trabajo, hoy día a las 12, a mediodía, y en esta entrevista de trabajo quiero ir, pero siento que no me va a ir bien. Siento, además, me siento muy apenado, me siento con pena. ¿Qué hago? ¿Voy, no voy? No vaya. Usted tiene que aprender, y aquí vamos en el transcurso, y espero que esto sirva de ayuda como herramienta para generar algunos cambios emocionales que nos permitan afrontar, además con una visión mucho más positiva, este proceso de búsqueda laboral. De búsqueda laboral, además en un contexto, como lo dije inicialmente, de pandemia, en un contexto de cuarentena, en donde finalmente regular emociones es mucho más complejo. Convivir con el otro en un proceso de cuarentena es mucho más complejo. Inicialmente, en el área de la psicología se establecieron sugerencias como hoy día está en cuarentena, bueno, lea más, arregle su casa, pero eso finalmente sirvió para la primera etapa. En esta segunda etapa, las emociones se regulan más y finalmente el que está al lado mío, tengo a exacerbar lo que yo encontraba que era algo que yo lo podía manejar y que no me gustaba mucho de la otra o del otro, claramente se exacerba, digamos, lo que yo no acepto del otro me cuesta aceptar. Por lo tanto, hay algunas características que se ven exacerbadas. Todo eso me lleva a que además yo emocionalmente esté en un contexto distinto de búsqueda de trabajo antes de cuarentena, antes de pandemia, antes de COVID-19. ¿Por qué? Porque esto me lleva a estar y buscar trabajo además en un contexto global donde no hay mucha certeza. Es ahí que además debo manejar también esa emocionalidad. Finalmente, esta regulación de emociones tiene que ir direccionada y dirigida a manejar situaciones que para mí son significativas. Y claramente la búsqueda de trabajo no solamente, y el encontrar trabajo, no solamente es un componente en que el trabajo al quedar me valida, sino también genera un proceso de autovalidación y finalmente de reconocimiento del medio social. Por lo tanto, regular esta emocionalidad y manejar diversas emociones nos pueden permitir ser mucho más efectivos en una situación tan significativa como es la búsqueda y encontrar un campo laboral
o un trabajo. Porque hay mucha gente, hay personas, claramente dependiendo del contexto, dependiendo de mi realidad, pero finalmente la búsqueda de trabajo y el encontrar trabajo no solamente es un elemento que favorece mi autoestima, que favorece mi autovalidación, sino también es un elemento que me hace generar y actuar o responder a funciones y roles que me tengo o que me va a dar la sociedad. En este contexto, ¿cómo yo puedo o cómo puedo constituir esta emoción en un contexto relevante, en una situación significativa? Situaciones significativas y variadas, pero claramente hoy día esta situación significativa la vamos a nombrar búsqueda o encontrar una fuente laboral. Primero, lo que importa son los elementos motivacionales. Y desde ahí alguien podrá decir, alguien podrá mencionar, bueno, pero ¿cómo el otro o la otra que me va a entrevistar se puede dar cuenta que yo tengo un aspecto motivacional que tiene que ver con que yo quiero ese trabajo? Finalmente, yo lo relaciono y pudiese asociarse a otro elemento, se relaciona con que el otro o la otra me vea con una actitud en donde yo verdaderamente quiero realizar ese trabajo, yo soy el indicado o la indicada para ese trabajo y finalmente debe confiar en mí porque yo voy a hacer bien ese trabajo que me están ofreciendo. Y eso tiene que ver con la motivación. Es decir, estar en una posición no de precontemplar o de contemplar una posibilidad de trabajo, sino tener una actitud absolutamente de actuación en donde yo estoy haciendo cosas en que la motivación para ese cargo es visible conductualmente al otro que me está viendo, que me está entrevistando y que está hoy día probablemente en un contexto como estamos hoy, en esta charla virtual, a lo mejor me está entrevistando por alguna plataforma, ¿no? En donde claramente en esa plataforma también debo visibilizarme y debo mostrar conductualmente desde lo que se me ve de que estoy motivado para quedar en el trabajo del cual me están entrevistando. Lo otro es atención. ¿Por qué es importante la atención? Porque me permite, el proceso atencional me permite estar pleno, estar acá con ustedes. Hoy día yo aquí y ahora claramente a ustedes no los visibilizo, no los veo, no los estoy viendo, pero estoy atento y estoy en una atención plena y tengo conciencia del contexto en donde estoy. Entonces estoy acá con ustedes, pero no estoy haciendo otra cosa. Si usted va a una entrevista de trabajo y está en una dispersión atencional, donde está focalizado en la entrevista, pero claramente en este proceso de búsqueda, en este proceso de entrevista, está pensando, está conectado al celular o ve el celular, o finalmente está pensando en algún problema inconcluso que dejó en su casa, yo le puedo decir aquí y ahora que usted no está con una atención plena. Tener una atención plena implica estar presente aquí y ahora, estar consciente de dónde estoy y finalmente no tratar de cerrar un problema que no logré cerrar saliendo de mi casa, no tratar de solucionar un problema conductual con mi hijo o hija, o no tratando de solucionar un problema a lo mejor de una cuota impaga que no la ha podido hacer. O sea, hoy día usted tiene que estar con una atención plena, focalizado en este proceso de entrevista. Y lo otro, el elemento comunicacional. Y el elemento comunicacional es altamente relevante. Primero, la importancia de que si el otro le habla, tener lo que se denomina una escucha activa. Estar focalizado, digamos, en la mirada del otro. Y finalmente, poder tener la posibilidad de tener una comunicación de atención y estar interesado en lo que el otro le está diciendo. Lo otro tiene que ver con aspectos más del lenguaje, como la entonación, la vocalización, la claridad, y para el otro también es relevante que pueda definitivamente sentir que usted está y tiene la certeza de que quiere ese trabajo y que finalmente tiene las competencias para ese trabajo. ¿Mm? Si usted se manifiesta
comunicacionalmente, y puede ser, ¿no? Pero se manifiesta dudoso, inseguro, tiende a tartamudear, no mira y no entra en un proceso interaccional con el otro, claramente en esta conjugación que es casi separación metodológica, porque finalmente todos estos aspectos están relacionados, la motivación, la atención y los aspectos comunicacionales se van a ver desfavorecidos. Y finalmente no van a aportar a esta situación relevante. Pasando a otro punto, tiene que ver, y esto hay que tenerlo muy claro, primero que el comportamiento es lo que el otro ve. Yo no puedo verla a usted y decir, es que está triste, es que tiene pena, es que tiene miedo, es que está insegura. Esa finalmente es una atribución que yo hago, digamos, a su conducta como yo la veo. Por lo tanto, todo comportamiento tiene incorporada una emoción. Si yo a usted la identifico con algunas características universales que están asociadas a la rabia, yo voy a decir, bueno, ¿y por qué esta persona vino a entrevista si está enojada? ¿O por qué esta persona vino a entrevista si está con pena? Entonces, ¿por qué debiéramos o por qué debiera ella o él estar en este trabajo, postular en este trabajo si finalmente tiene pena o tiene rabia? Alguien me podrá decir, pero no, es fácil. No es fácil regular la pena, la ira, pero o usted no me entiende, no empatiza conmigo porque finalmente llevo mucho tiempo sin trabajo, ¿no? Tengo muchas deudas. Bueno, ahí está la conciencia que usted debe tener y la regulación que usted tiene que tener frente a esta realidad. Esta realidad, ya hay un concepto que se llama aceptación radical, que tiene que ver con que esta realidad no va a cambiar. No va a cambiar si usted sigue con los mismos elementos emocionales o con la misma emoción. Definitivamente no va a ser efectivo. Esta efectividad se relaciona y tiene que ver con qué. Primero, con que lo que usted está pensando y sintiendo se manifiesta corporalmente. Por lo tanto, yo le invito a cambiar esta emocionalidad. Yo le invito a poder concentrarse y focalizarse en una emoción como la tranquilidad o la alegría, etcétera, y a regular esa ira y a regular esa pena. Porque recuerda que el otro le atribuye a usted, le atribuye una emoción que probablemente va a perjudicar a partir de su conducta. Mi conducta tiene que ser neutra o mi conducta tiene que ser con una regulación de la rabia o de la pena. Si llego con pena y si llego con rabia, claramente ya voy con una disposición donde el otro no va a generar un vínculo en el primer proceso de entrevista o en la respuesta de algún test o de alguna prueba, claramente me voy a ver interferido. Y en este proceso de interferencia voy a responder más que orientado al éxito, orientado más al fracaso. Desde ahí que es importante porque la atribución a esta emoción, que podríamos denominarle sentimiento, siempre acompaña al comportamiento. ¿Ya? Nuestro comportamiento siempre tiene elementos asociados a emoción y sentimiento. Ahora, claramente, el sentimiento que yo le coloco a una emoción va a depender de cómo yo la atribuyo o qué le atribuyo de forma claramente muy subjetiva a esta emocionalidad. Eso como aspectos de que toda emoción, todo comportamiento tiene por dentro la emoción y los sentimientos finalmente acompañan al comportamiento. Y eso puede jugarme a favor o puede jugarme en contra. Ahora alguien me podría decir, bueno, pero esto es muy humano, si yo ando enojado nomás. ¿Por qué tendría que dejar de estar enojado? ¿O por qué tendría que dejar de tener rabia y tener ira? Bueno, claramente porque no va a ser efectivo en el contexto de la búsqueda laboral. Entonces, si usted quiere lograr una meta, tiene que regular esa emoción que claramente no le favorece este encuentro de trabajo. Y desde ahí, focalizarnos y poder adentrarnos en este concepto de regulación emocional, en donde siempre las emociones van vinculadas a un contexto, a una situación, ¿no? Es difícil que yo tenga una emoción disociada o yo esté muy disociado, muy separado de lo que es el contexto. Por lo tanto, desde ahí
a tener manejo y a visibilizar y a comprender el contexto de búsqueda laboral como un contexto que no tenga o no me favorezca un proceso de regulación. Las emociones que debo tener asociadas a una búsqueda laboral claramente no tienen ni deberían estar exacerbadas, no deberían estar aumentadas al respecto. Otro elemento que ya lo mencionamos, orientado a este proceso de búsqueda de trabajo y asociado a la regulación emocional, es que debo tener claro cuál es mi meta. Si yo parto con una meta muy a largo plazo, probablemente no voy a ser tan efectivo si me focalizo en que mi meta a corto plazo inicialmente es buscar el trabajo. Si yo pienso que buscar trabajo va a generar pagar los estudios a mis hijos, pagar la universidad, va a generar comprarme una casa, ir de viaje, o sea, le está agregando variados contextos que son irreales y que definitivamente hoy día no tiene, porque hoy día solamente tiene la posibilidad de buscar y de encontrar por ende trabajo y de quedar en un trabajo. Todo lo que suceda con esa búsqueda de trabajo, claramente está dentro de las probabilidades. ¿Por qué digo y por qué menciono que no sería adecuado tener tantas metas a largo plazo en esta búsqueda a corto plazo? Porque finalmente va a hacer que aumente su proceso de ansiedad y va a estar pensando más en el futuro que en el presente. Entonces, estar más focalizado en el futuro que en el presente lo saca de su objetivo principal de aquí y ahora, que busca trabajo. Y finalmente, que la modificación de esas reacciones emocionales, más que responsable del contexto, porque el contexto puede detonar millones de emociones, miles de emociones puede detonar, y hay contextos o situaciones que regulan o desregulan. Pero la verdad que la habilidad de regular esta emocionalidad parte primero desde usted. Es usted la que tiene que tener las habilidades para regular las emociones. Por ahí en algún momento alguien me mencionó, bueno, pero hoy día se habla mucho de las emociones, ¿por qué antes no se hablaba de las emociones? Porque probablemente en este siglo XXI, en este contexto de modernidad o posmodernidad o hipermodernidad, dependiendo quién lo desarrolle como idea, se plantea que una de las altas prevalencias dentro de nuestros problemas de salud mental tiene que ver con la desregulación emocional, que está asociada a muchas conductas límites. Entonces, hay un concepto que se llama, y esto solamente para que comprendan en dónde estamos emocionalmente en esta época o en este periodo. Estamos en un periodo donde hay muchas psicopatologías sociales, donde hay muchas enfermedades emocionales producto del contexto social. Ahora, claramente, la depresión, los déficits atencionales o los síndromes de déficit atencional, las desregulaciones emocionales o trastornos de personalidad limítrofe, claramente son propios de esta sociedad, son propios de este periodo de la humanidad que estamos viviendo, y claramente por eso que hoy día el tema de las emociones y específicamente lo que es la regulación emocional se ha desarrollado, yo diría que en los últimos 10 años, ¿no? Y en los últimos 10 años han aparecido 15, 20 años probablemente, han aparecido distintas líneas psicoterapéuticas o de trabajo clínico o de ayuda a las personas en técnicas y herramientas bastante específicas, que se puede definir o lo podemos denominar como programa, en que apunta a estos procesos de regulación emocional. Ahora, estos productos esencialmente, y como se explica y como se puede lograr entender, productos del tipo de sociedad que estamos viviendo. Estamos viviendo una sociedad en donde claramente lo que prevalece es lo material, claramente donde lo que prevalece no es el autocuidado, claramente lo que prevalece, y lo dice por ahí algún autor, es ser un sujeto del rendimiento, ¿ya? Y este ser sujeto del rendimiento nos hace tener una mayor tendencia a una individualidad, ¿no? Nos cuesta pensar en lo colectivo y finalmente estamos más focalizados en una individualidad, en metas más individuales que colectivas, y por ende nos lleva también
a que hoy día se defina que ya hemos pasado, esta es una concepción antes claramente de esta pandemia por COVID-19, pero claramente el mundo ha pasado por patología, o sea, por enfermedades virales, bacteriales, y claramente hoy día todas nuestras enfermedades a nivel de salud mental están asociadas a patologías neuronales que se llaman. Esas son como las nuevas posturas para explicar por qué hoy día nuestra salud mental, que no es buena en general, y por qué hoy día esta focalización y este hablar tanto desde educación emocional, desde regulación emocional, y claramente lo van a seguir escuchando, porque es lo que es la apuesta que hoy día se está haciendo para estrategias de autocuidado y para manejo de conductas que finalmente no nos aportan a tener mejores relaciones con los demás y ser más efectivos. Y aquí un punto esencial. En esta regulación emocional hay algo que usted debe aprender. Es a tener esperanza. Entonces, alguien podría decir, pero ¿cómo aprendo a tener esperanza si mi historia familiar no ha sido buena? Mis padres han tenido que luchar mucho para lograr lo que tienen. Y finalmente siempre le ha ido mal. Entonces, ¿cómo yo logro hoy día tener una esperanza si a lo mejor llevo 2 años sin trabajo? ¿Cómo logro salirme de esa desesperanza? Entonces, ahí aparece un elefante, claramente de dimensiones superiores en cuanto a todo, tamaño y peso, amarrado a una silla, pero el elefante dice no puedo. Entonces, uno sabe desde fuera que sí puede. Puede por su peso, puede por su fuerza, puede porque es una silla que debe pesar el 1% de lo que pesa el elefante. Pero claramente el elefante no se puede mover. Una de las características de la desesperanza es quedarse estático, es quedarse inactivo, es aletargar o es no sentir emoción o no tener claridad de mis emociones. Ahora, la historia en esto es esencial. Alguien me puede decir es que mis papás, mis padres, toda mi familia, lo típico, siempre ha sido pesimista. Es más, siempre me dijo que yo no iba a poder llegar a ser alguien, que yo no iba a ser feliz, que yo iba a ser cualquier persona. Entonces yo me quedé con eso. Entonces yo le pregunto a usted, bueno, ¿qué edad tiene hoy día? No, tengo 35 años. ¿Y qué relación tiene con su familia? No, ya no tanto. Entonces la pregunta es, ¿va a seguir así hasta los 50? ¿Va a seguir así hasta los 60? ¿O se va a morir así? Desde un no puedo, desde esta desesperanza aprendida. Entonces es muy relevante eh, empezar a creer en uno mismo. Y si usted no fue validado por su familia, porque finalmente su familia y sus padres y su madre hizo lo mejor que pudo, ¿no? No creo que haya hecho algo malintencionado. Es más, yo creo que ella y él o ellos, desde lo parental o desde lo parental, replicaron, replicaron modelos de crianza, ¿no? Y usted desarrolló un estilo de apego que finalmente probablemente genere que tenga una mayor inseguridad. Pero finalmente salirnos de eso, el que se deba salir de eso, el responsable es usted, porque su familia ya fue ya. Entonces seguir atribuyendo la responsabilidad a su familia de esta desesperanza que usted aprendió, no, la invitación hoy día es a que usted tenga herramientas, primero para empezar y sacar el pensamiento automático de no puedo, por un yo puedo. Usted me podría decir, bueno, pero eso es fácil, pero mi papá fue así, mi mamá fue de esta forma, ¿cómo lo hago yo si siempre veo todo negro, siempre veo todo oscuro? Bueno, tiene que cambiar. Aceptar que su formación y su crianza fue así, pero claramente empezar a ver lo positivo y empezar, claramente todo tiene un lado positivo y un lado que a lo mejor no es tan adecuado, pero no todo es negativo. Todo finalmente, inclusive
el hecho que usted hoy día no la esté pasando bien es una oportunidad. Ahora, claramente crisis puede ser igual a oportunidad. Ahora, eso en el discurso y en lo que uno puede decir es súper fácil si no la está pasando, si no la está pasando mal. Pero claramente es una forma de salir del pensamiento o de la idea de desesperanza, porque está generando que usted sea poco efectivo, no solamente en una búsqueda laboral, sino en todas las relaciones social o afectivas o vinculares que usted tenga con los otros o con las otras personas. Desde ahí hay un concepto que es muy importante, que es cómo yo genero la resiliencia. Y la resiliencia, que es un concepto que viene de la física, que finalmente ha sido desarrollado por algunos psiquiatras, tiene que ver en cómo yo logro, después de que una situación me aplasta, logro volver a un estado inicial, a mi forma inicial. Por ende, empezar a tener y a visualizar elementos que me dan esperanza y empezar a ser resiliente para volver a una forma inicial, probablemente sería una estrategia bastante adecuada para que yo comunique al otro que sí quiero ese trabajo. Porque finalmente lo que yo estoy entregándole al otro corporalmente, verbalmente, desde lo que yo soy completo, es que finalmente yo no creo tanto en mis capacidades, en que yo finalmente no me autovalido y que finalmente y probablemente esté pegado y esté anclado en esta emocionalidad de pena y mis rasgos de depresión o mis rasgos de desesperanza o mis elementos de desesperanza sean claramente y absolutamente visibles, ¿no? Entonces, en esta visibilización, que es en mi carta de presentación, probablemente no me van a dejar entrar a esta posibilidad. Ahora, la dificultad que yo tengo en esta regulación emocional pasan por, en algunos momentos, esta poca capacidad o inhabilidad que yo tengo para afrontar la experiencia. Desde ahí que la conducta evasiva no sea un aspecto tan positivo o adecuado para una búsqueda laboral. Si yo tengo una conducta de evasión o de negación y ando buscando un trabajo solo porque el otro o la otra desde afuera espera que yo deba y tenga que conseguir un trabajo, claramente y desde una lectura probablemente desde el otro, desde la otra persona, voy a no tener una creencia en mí mismo y voy a procesar esa emoción negándola. Y no voy a tener manejo de esa emoción. Finalmente, si yo tengo rabia, puede que llegue con mucha ira y que a lo mejor tenga dificultad en regular la ira, ¿no? Puede ser. Y llega a este contexto de trabajo y llega muy enojado. Y además me enoje con el que me está entrevistando. Entonces, claramente la intensificación de esa emoción de ira no va a ser positivo o positiva para esta búsqueda laboral. Menos si me enojo al otro o con la otra persona que no conozco. La otra persona está haciendo y cumpliendo su rol, que es entrevistarlo, ¿no? Pero finalmente, si usted llega a este proceso de entrevista y llega con una emoción intensificada, exacerbada, claramente no va a ser útil en este contexto de búsqueda laboral. Y lo otro es el letargo. El letargo es cuando yo llego a un proceso de entrevista y finalmente llego desganado. Hay un concepto que es como alexitímico, que no llego con mucha reacción, como que no respondo a nada. O sea, llego tan bajo que finalmente me desactivo emocionalmente. Y esta desactivación emocional implica que el otro me vea o lo pueda asociar, puede que no sea o no esté lo correcto, ¿no? Pero es lo que el otro me atribuye, que me vea claramente como inactivo, no motivado, sin ganas y sin capacidad de expresar ninguna emoción o de generar ninguna emoción. Entonces es súper importante primero salirme de esta inhabilidad, porque usted es capaz. No, es que mi papá me dijo que yo no era capaz. Bueno,
sálgase de la crianza que tuvo y hágase cargo de lo que usted puede aquí y ahora, hoy día, hacer en este contexto de creer en usted mismo, de autovalidarse. Segundo, claramente identificar, generar un proceso de identificación emocional, claramente tampoco va a ser tan positivo. Y tercero, actívese emocionalmente, porque si llega muy plano, muy aletargado, muy neutro a una entrevista, claramente tampoco va a ser positivo y tampoco va a aportar al objetivo que usted quiere aquí y ahora, que es quedar en una terna, o finalmente que es quedar y básicamente que le vaya bien en una búsqueda laboral. Y aquí vamos a la estrategia. Porque todo lo que hemos hablado puede servir desde la reflexión, pero claramente aquí vamos, alguien me podría decir, bueno, lo que usted va a hablar probablemente no me sirva. Bueno, pero tómelo, eh, úselo, y de los 10 o de los 5 que vamos a ver, puede que le sea efectivo uno. Bueno, úsese uno, pero escuche, aplíquelo en usted mismo, y si resulta, lo hace o lo replica. ¿Ya? Y para esto, lo primero es detenerse. ¿Por qué detenerse? Porque cada uno de nosotros sigue con un piloto automático. Cada uno de nosotros o nosotras sigue automáticamente por la vida y no se detiene. ¿Cuál es el problema y cuál es la dificultad? Que el no detenerme me lleva y puede generar un proceso de no darme cuenta de mi aquí y ahora, de no darme cuenta de lo que me rodea, y probablemente no tener o no disponer hoy día, aquí y ahora, en un proceso de entrevista, que a lo mejor tengo media hora más, de lo que se denomina atención plena. Si yo no tengo una atención plena y llego con un nivel alto de dispersión, de no estar focalizado, y estoy como en un proceso de multitask, de múltiples cosas, finalmente no voy a ser efectivo. Yo, para tener y conectarme conmigo mismo o misma, tengo que detenerme, tengo que parar el piloto automático. Si usted no para el piloto automático, claramente no va a tener mucha conciencia de su emocionalidad, no va a tener mucha claridad o conciencia de lo que quiere, y finalmente va a ser, y lo que es lo más importante, poco efectivo. Y esto dentro de lo que me puede generar a mí algún proceso en detenerme, la idea, si yo me detengo, no es quedarme pegado en el pasado. Cuando uno se queda muy pegado, muy anclado, como yo le llamo, en el pasado, claramente puedo generar algunos rasgos depresivos. Cuando yo me quedo hiperpresente y muy también conectado en el presente, puedo generar el estrés. Ahora, el estrés es bueno, porque el estrés me genera, digamos, un proceso de energía, de impulso que me permite actuar. Pero claramente, o el exceso de estrés no va a ser positivo tampoco en este proceso de búsqueda laboral. Y la ansiedad, claramente la ansiedad genera, genera dificultades en mi autocontrol. Porque cuando uno tiene ansiedad, tiende a generar conductas que lo sacan del foco principal. Entonces, cuando yo tengo un exceso de futuro, es porque genero ansiedad. Ahora, para algunos autores también la ansiedad se define como el exceso de presente y el exceso de futuro. ¿Mm? Claramente debo tener un justo medio en un concepto que es no que sea blanco ni que sea negro. Uno en la vida debe jugar con los grises, ¿no? Uno en la vida debe jugar con los justos medios, con los puntos medios. Después, discriminar respuestas adecuadas. Ahora, la discriminación de discriminar respuesta adecuada, es eso, es darme cuenta. Y el darme cuenta, y yo aquí
les presento una gráfica, tiene que ver con lo que se denomina, de lo que estamos hablando en cuanto a estos paradigmas y a esta epistemología de terapia de tercera generación, en lo que se denomina una mente racional y una mente emocional. Si yo llego con una racionalidad muy exacerbada, yo llego con una emocionalidad desregulada, probablemente mi proceso o el resultado de la entrevista para mí no va a ser tan bueno. Lo que uno debiera llegar es a un justo medio, que finalmente es un justo medio tampoco tan matemático, ¿no? Sino que es un justo medio que nos lleva a poder, digamos, desarrollar, porque se desarrolla, esto es un proceso, no es que uno diga, voy a tener una conducta, una característica aquí y ahora. Todo es un proceso. Si usted no practica, si usted no toma conciencia, si usted no desarrolla el hábito, finalmente va a ser un evento. Pero para que sea parte suya, tiene que ser claramente parte y una práctica diaria. Por lo tanto, llegar a esta instancia de lo que se denomina una mente sabia es relevante. Es relevante porque eso implica que yo soy capaz de moverme desde mi lado emocional, sin que esté exacerbado, y desde mi racionalidad, sin que esté exacerbada. Probablemente este punto que ustedes ven acá, denominado mente sabia, pudiese ser lo más adecuado, lo esperado, y probablemente lo más humano, porque nosotros como seres humanos no somos ni absolutamente emocionales ni somos absolutamente racionales. Nuestra situación vinculante, nuestra situación de relación con los demás, claramente nos invita a desarrollar lo que se denomina esto dialécticamente en este proceso, o en este concepto de mente sabia. Desde ahí el logro de meta a corto plazo, que implica, digamos, y aquí, si yo tengo una meta a corto plazo, y estoy a punto de entrar a una entrevista, y claramente la ansiedad, los nervios, como se dice, finalmente me desbordaron, me siento desbordado, no sé qué hacer, me va a ir mal, no, o sea, todo oscuro, o sea, ¿para qué vine? Está a punto de volverse, empieza a fumar, si fuma, porque aumenta su nivel de ansiedad, y falta 15 minutos y usted no sabe qué hacer para regular lo que finalmente va a complicar el proceso de entrevista. Entonces, alguien podría decir, bueno, medite. Sí, no sé qué tan efectivo será. O sabe que puede llegar a, no sé, hable por teléfono con alguien, pero tampoco sé qué tan efectivo podría, o sea, no sabemos qué tan efectivo podría llegar a ser. Devuélvase. ¿Pero por qué? Si ya está a punto, está fuera del edificio o afuera del lugar donde van a hacer la entrevista. Entonces, claramente, hay tres estrategias que en realidad yo les llamo como el botiquín de primeros auxilios psicológicos. Pero no en el concepto de que se usa esto de primeros auxilios psicológicos, ¿no? Sino que son herramientas que regulan la emocionalidad de usted y de cualquiera y que finalmente eh, tiene que ver con estrategias que actúan sobre su sistema nervioso. O sea, probablemente esto se lo está diciendo hoy día un psicólogo, ¿no? Pero claramente no tiene que ver con un aspecto psicológico, tiene que ver con un aspecto de donde usted interviene elementos fisiológicos. Una de ellas, usted me va a decir, bueno, pero ¿cómo lo hago? Si falta media hora, ¿qué hago? Bueno, primero puede buscar un baño, o entrar a una sala de baño, y mojarse, por eso aquí sale hielo, mojar sus manos con agua helada. Cuando uno entra en contacto, y esto es netamente relacionado con aspectos fisiológicos, no psicológicos, cuando uno entra en contacto con
hielo o o con algo helado, o con una temperatura más fría a lo corporal, se tiende a regular la emoción, por ejemplo, de rabia o este proceso que se siente ahogado o ahogada y que está muy, muy involucrado emocionalmente. Este cambio de temperatura baja la emocionalidad. Esa es la primera estrategia o el primer elemento o técnica para usar. El segundo tiene que ver con que usted lo puede hacer, no lo va a hacer en la calle, igual trate de ir a un baño, es la respiración. Y esto también va a cambiar su fisiología. Alguien me podría decir, bueno, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Respiro rápido? No, no respire rápido. Inhale muy lentamente, en 3 tiempos, y después de inhalar en 3 tiempos, exhala y bota en 8 tiempos más. Lo hace 3 veces y eso también va a cambiar y modificar aspectos fisiológicos suyos respecto a esta emoción intensa. Y lo otro, que probablemente algunos lo conocen, pero que tiene y está asociado a una regulación fisiológica de la emoción, tiene que ver con la relajación. Muchas personas andan con una pelotita de espuma, entonces el hecho de, si no la tiene, puede hacerlo con su propia mano, pero el hecho de contraer y distender, de que hago este proceso de contracción y relajo, también genera fisiológicamente una regulación de la emoción. Entonces, probablemente, bueno, yo conozco muchos consultantes que andan en su cartera o andan en su bolso con uno de estos de pack de gel, de hielo, digamos, de estos que son un gel que se enfría, y andan generalmente en un mini cooler o bien protegido, y que porque les cuesta mucho regular la emocionalidad. Entonces, como les cuesta tanto regular la emocionalidad, recurren a esto. Y esto no tiene un elemento de regulación fisiológica. No tiene un fundamento psicológico o no. Esto es estrategias que cambian fisiológicamente y que regulan tu emocionalidad. Desde ahí, que recordando este detenerse, volvemos a este proceso de trabajar este concepto de atención plena o de conciencia plena. A mí me gusta llamarle atención plena. Entonces uno siempre tiene que ver primero qué provocó esa reacción y concentrarse en la sensación o el pensamiento sobre mí o sobre los demás que está básicamente haciendo que no fluya o que no esté en una condición emocional adecuada para proceder a un proceso de búsqueda laboral o de entrevista. Es cuando el pensamiento me sobrepasa y no puedo sacarme el pensamiento que finalmente me hace no creer en mí, o que finalmente me hace vincularme con una rabia o con una situación inconclusa, y que probablemente me genere un impulso. Si yo voy a un proceso de entrevista de una forma conductual, porque no es que yo piense que estoy impulsivo, es que finalmente yo hago cosas impulsivas. Y esas cosas impulsivas son objetivables, ¿no? Son observables. Entonces, claramente, este proceso de ser muy impulsivo va a jugar en mi contra. Esta posibilidad de no sacarme el pensamiento negativo asociado a mí va a jugar en su contra. Por lo tanto, yo debo darme cuenta de que finalmente, ¿qué detonó la conducta que en mi entrevista está generando problemas para poder trabajar en ella? Entonces, primero detenerme, darme cuenta y sacar mis pensamientos negativos. Y para eso es importante que usted crea en usted. Yo no puedo pedir que el otro crea en mí si yo no creo en mí mismo. Y para eso los procesos de autovalidación son relevantes, porque la autovalidación es la que va desarrollando su autoestima. Y la autoestima probablemente no sea observable, pero las conductas asociadas y el discurso asociado y lo que usted habla y conversa asociada a su proceso de autoestima
se puede ver y observar en las conductas varias que usted tiene. ¿Mm? Ahora, si usted es impulsivo, claramente, y no ha generado, y no ha sido positivo para una búsqueda laboral, claramente tiene que regular esa emoción, o tiene que regular esa conducta más que esa emoción. ¿Ya? Como yo regulo esto de ser impulsivo y que finalmente no ha jugado a favor mío. Y otras estrategias de regulación de las emociones, se las voy a mencionar y las voy a ir explicando, ¿no? Tiene que ver, pensando, y lo mencioné anteriormente, cómo yo también me voy sacando estos pensamientos automáticos. Porque pensamos que pensamiento, conducta y emoción finalmente son una tríada. Son tres que están íntimamente relacionados. Ahora, si yo tengo una emoción de ira, se va a manifestar en mi conducta. Porque la emoción técnicamente también es una conducta. Ahora, si yo intervengo, si yo trabajo y me doy cuenta, porque para eso tengo que pensar, el darme cuenta está asociado al pensamiento, que detona esa emoción que finalmente me está jugando en contra en mi proceso de entrevista, debo hacer diversas cosas para poderla modificar, que es un poco lo que vamos a explicar ahora. Mejorar el momento. Todas estas técnicas vienen de específicamente una terapia de tercera generación que se llama terapia dialéctico-conductual. Fue desarrollada en Estados Unidos por Marcia Linehan, que es una psicóloga. Y es una terapia relativamente nueva, pero de una alta, de un nivel o sea, de una evidencia, porque son terapias de la evidencia, es decir, donde hay estadísticas y resultados que avalan que sí es efectivo. Y esta modalidad de terapia tiene un programa de desarrollo de habilidades, y este programa de desarrollo de habilidades fomenta o se direcciona a la regulación de emociones. Entonces, yo aquí puedo regular las emociones a partir de esta herramienta. Probablemente lo que uno tiene es un saco de herramientas y la idea es ir trabajando algunas, ir practicándolas, pero también practicándolas y usándolas, o sea, usándolas en contexto real, más que en contexto imaginario. Porque cuando yo esto lo hago en un contexto imaginario, cuando lo quiero colocar en práctica, probablemente no sirva, probablemente no sea tan efectivo y probablemente no logre el resultado que quiero, que es aumentar mi posibilidad y la probabilidad de laborar, ¿no? Entonces, uno de esos, voy a ir de forma desordenada, es aceptación de la realidad, que es la acción opuesta. Si yo lo pudiera explicar de forma muy simple, ¿no? La aceptación de la realidad o esta acción opuesta implica, si yo tomo conciencia de que el proceso de entrevista o el hecho de iniciar una entrevista, ya sea psicolaboral o ya sea con alguien de la empresa, me genera una desesperanza, la idea es trabajar la acción opuesta. ¿Y cómo yo genero la acción opuesta? Es generando o pensando en algo que realmente me dé esperanza. Entonces, salirme de esa tristeza o es salirme de esa desesperanza. Y eso se hace con una acción opuesta. Es decir, si yo voy siempre a la entrevista con una acción de impulsivamente, siempre yo hablar, haga la acción opuesta y de aquí en adelante escuche. Pero tome conciencia de que habla mucho, tome conciencia de que es muy impulsivo, tome conciencia que de repente no responde lo que se le está preguntando por responder impulsivamente. Entonces, claramente en esta toma de conciencia, yo le invito a que usted pueda hacer el acto contrario o la acción opuesta, que es escuchar. Y tomando conciencia, probablemente de la conducta que le perjudica, podría asumir esta nueva conducta que es la conducta de escucha al otro. Y así manejar su tendencia a responder de forma impulsiva. Pensar dialécticamente.
Si yo genero, por ejemplo, ¿no? Y llego a un proceso de entrevista y llego pensando que la persona, y la veo, ¿no? Que la persona que me está entrevistando, porque uno puede pensar eso, yo le caigo mal, o me mira feo, como se dice, o me mira de forma inadecuada, o, o no me invita a sentarme, no es gentil conmigo, pensar dialécticamente es que salirme de ese pensamiento absoluto y probablemente irme a un pensamiento más neutro, en donde no focalizarlo en mí. Si la conducta que la otra persona tiene no necesariamente va a ir direccionada a algo que yo evoqué en ella o en él. A lo mejor está con un mal día, no puedo decir, y aquí empieza un poco la historia de uno, porque mucha gente dice, no, pero es que no fue gentil conmigo. Y se empieza a activar la historia de vida de uno. Entonces uno llega a la conclusión, pucha, en el colegio me hacían bullying, en el colegio mis amigos me evitaban y asocia, y viene como esta emocionalidad que me perturba y me llena en el sentido de que finalmente me saca del proceso de entrevista porque además me hace recordar y rememorar aspectos relacionados con mi crianza. Como que a lo mejor me hacían bullying. Entonces, pucha, como él no fue gentil conmigo, yo asocié y recordé de mi historia de bullying en mi época escolar. Claramente debo salirme de eso. Y para eso debo tener un pensamiento dialéctico, salirme de esa conducta absoluta y finalmente irme a un justo medio, en el sentido de que la persona probablemente sea así, probablemente ya ha entrevistado 10 personas y está cansada, pero no toda la conducta del otro tiene que ver o es detonada o evocada, en este caso, por el otro que está en proceso de entrevista. Lo segundo es llamar a mente sabia. Probablemente, si mi emocionalidad se desborda, yo estoy con tanta rabia porque no sé si me va a ir bien y a la vez me coloco ansioso, llegar a un justo medio y llegar a este movimiento, ¿no? Entre esta emocionalidad y finalmente esta racionalidad y la racionalidad de decir, ¿sabes qué? En realidad no estoy siendo efectivo con esto, mi meta es que me vaya bien, por lo tanto me muevo y me salgo de los polos. Eso es llamar a una mente sabia. Lo otro tiene que ver con los procesos que son y que van íntimamente relacionados y que tienen que ver con la validación y la autovalidación. Claramente, si yo no creo en mí, lo dije anteriormente, el otro no va a creer en mí. Y también siempre es bueno validar al otro, agradecer al otro los tiempos que he tenido para entrevistarlo. Yo creo que la validación y la autovalidación es necesaria en cualquier proceso relacional y es necesario en cualquier proceso de desarrollo. Ahora, la autovalidación es lo primero, eso parte de usted. No espere que el otro lo valide si usted no se puede validar por sí mismo, ¿no? La media sonrisa, que esto es, uno entra con el escepticismo, ¿no? Pero muchas veces cuando uno se relaciona con un otro, está en un proceso de entrevista, y por ese motivo el otro le hace recordar una jefatura, o le hace recordar a alguien que en su vida le genera desagrado, molestia, rabia, primero es tomar conciencia de eso, y segundo es usar esta herramienta que se llama media sonrisa. Entonces la media sonrisa no es reírse, sino que la media sonrisa es cambiar la cara que que el otro la puede asociar a enojo o a molestia y generar como una eh, leve movimiento de la boca hacia arriba. Esto, no me estoy riendo, pero me saca del estado posible de percepción de enojo desde el otro. Y el primer punto, que puede ser al inicio o en el proceso de búsqueda o de laboral, que puede ir asociado a este proceso, a esta instancia de buscar elementos que mejoren el momento en que va camino a la entrevista. Ahora, ¿qué mejora el momento? Mejora el momento puede ser
leer algo, ya hoy día a lo mejor no de forma impresa, sino de forma digital, auriculares y escuchar música, pero claramente no ir pegado a esta exacerbación emocional o esta ansiedad que le genera el proceso de búsqueda de trabajo. Entonces, mejora el momento. Y mejorando el momento implica que todo el espacio que usted va a llegar, en que golpea la puerta o toca el timbre del lugar donde la van a recibir o lo van a recibir para encontrar trabajo, va a llegar habiendo mejorado el momento para disminuir los elementos o que finalmente va a hacer aumentar su inseguridad, su ansiedad, su molestia, su pena, su ira, da lo mismo. Pero finalmente uno, en los intervalos y en los procesos, siempre debe buscar estrategias que aumenten y mejoren el momento. Lo que se usa es música, comer algo rico, leer, es lo más que se tiende a usar, ¿no? Para generar este mejor momento, ¿sí? Que puede ser la etapa anterior o en el proceso de ida o de viaje que usted tiene al encontrar o al estar en una hora próxima a una entrevista laboral. Esas son básicamente algunas herramientas de forma muy simple y de forma claramente invitándolo a usarlas y usarlo, en lo que hemos denominado regulación emocional, una estrategia que aumenta la empleabilidad. Así que eso, Catalina, ha sido el tema, la charla para compartir con los que están en esta charla virtual, valga la redundancia. Sí, oye Miguel, bueno, he estado muy atenta, yo creo que igual que todos los participantes, excelente tema, porque justamente pocas veces se habla de lo que pasa en el momento previo a la entrevista, y que tiene que ver mucho con los factores, como tú bien dices, emocionales y de personalidad que todos tenemos, tanto las cosas buenas como las cosas malas, así que lo encuentro espectacular la temática. Bueno, dejamos abierto ahora el chat para que puedan hacer las consultas, de si les quedó alguna duda o quieren consultar algo más allá, pero lo encuentro realmente muy profundo todo lo que has hablado. Así que dejamos abierto el chat a todo el que quiera consultar, o a lo mejor quedó tan claro que no quiere consultar nadie. Así Ojalá que no. que, bueno, aquí están hablando algunas personas, dice, muy valiosa la información y las herramientas para la parte emocional durante este proceso de búsqueda. Muchas gracias. Bueno, los tips entregados y muy claro en las descripciones. Gracias, un abrazo. Muy genial, dice Luisa por ahí. Delante tú estabas hablando de algunos conceptos cuando hablabas de mente sabia, ¿ya? Y una participante dijo que repitieras el segundo elemento. Mabel dijo si podías repetir el segundo elemento. No parece que... Lo No quedó... puedo profundizar. Lo que pasa es que ¿Sí? finalmente una de las herramientas que existe en regulación emocional, desde lo que denominamos las terapias de tercera generación y específicamente lo que son o lo que es la terapia dialéctico-conductual, y que finalmente esto está enfocado a lo clínico y yo lo percibo como herramienta adecuada para, y lo vengo trabajando hace tiempo, en esta vinculación con contextos laborales y de trabajo. Entonces, esta triada nos invita a que por una parte todos tenemos emocionalidad y eso se le denomina una mente emocional, todos tenemos racionalidad y se nos invita a una mente o se denomina una mente racional, pero claramente cuando tú entras en una conducta que la dirige tu absoluta racionalidad, te puede llevar a, a un letargo emocional y te puede llevar a una poca credibilidad del discurso. Y por otra parte, si tú tienes una intensidad emocional, te puede llevar a que el otro, que la otra te perciba impulsivo,
poco reflexivo, no regulado, etc. Y desde ahí que esta línea de trabajo, alguien dijo, ¿saben qué? Le voy a denominar mente sabia. ¿Y qué es lo que es la mente sabia? La mente sabia es aquella capacidad que nos invita a poder tomar algo de tu mente racional y tomar algo de tu mente emocional. Es lo que hay un concepto que se denomina dialéctica y que finalmente es como yo llego, y yo le llamo así, moverme y llegar a un justo medio que no necesariamente es la mitad matemática, es solamente tener la capacidad de moverme entre mi emocionalidad y mi racionalidad y llegar a un punto más central. Hay un concepto de lo cual yo lo quiero mencionar, eh, y que finalmente lo desarrolló una psicóloga española, que es la Pepa Horno. Bueno, yo tuve la posibilidad de estar con ella en un conversatorio y trabajar con ella. Y ella instala el concepto que puede ser homologable, ¿no? Que se llama afectividad consciente. Y la afectividad consciente es como le decía la Pepa, es como esto de guata, ¿no? Es como de sentirme guata, y que tiene que ver con esto de que ella lo homologaba a una competencia. Y esta competencia de afectividad consciente debe tener la característica de conjugar la emoción con la racionalidad. Es homólogo a este concepto de mente sabia. Si tú eres o nosotros somos muy racionales, perdemos efectividad en nuestras relaciones humanas. Y si yo soy emotivo, probablemente diga cosas, o sea, muy emocional, diga cosas de las cuales me arrepiento. Porque no voy a tener la capacidad reflexiva para decir lo que estoy diciendo. El problema es que si uno no llega a esta dialéctica, no llega a este justo medio, toda conducta tiene consecuencias. Entonces, uno debiese tener conciencia de las consecuencias de este evento, de esta conducta que finalmente se puede configurar como un problema. Y desde ahí, este proceso de atención pleno de detenerme, porque claramente hay momentos uno en la vida que tiene mayores factores de vulnerabilidad o menores factores de vulnerabilidad. Y esos son los que detonan, o uno de ellos se transforma como en un evento que gatilla una conducta problema, y que finalmente esa conducta problema tiene consecuencias. Claramente la idea es usar esta mente sabia, como forma de movimiento y de aproximación para no polarizarme ni en mi emocionalidad, ni polarizarme en mi racionalidad. Súper, súper. Mabel por lo menos dice, me quedó claro el concepto asociado a la segunda estrategia de regulación emocional, que es mente sabia. Así que dice que muchas gracias, muy claro toda la explicación, Miguel. Mira, voy a darle el pase a Priscila, que quiere hablar cortito, dice. Bien. Algo quiere comentarnos. Vamos a abrir el micrófono. Priscila, ¿puedes? Hola. Ahí está. Hola, Priscila. Hola, Catalina. Hola, profesor. Mire, sí, cortito. En esto de aprender a regular las emociones, a mí me pasó que en el principio de la charla me gatilló un poquito de furia, una palabra que se mencionó ahí. No quiero criticar a Catalina Roldán, yo me imagino que ella es una excelente profesional, psicóloga, pero cuando dijo Washington y no pronunció la S con la H, es que yo no entiendo por qué ahora se está como transformando el lenguaje, la comunicación. Mucha gente la che o la SH la pronuncia como che, como te y che. Y mire la tontera que me provocó un tiritón, de dijo, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué habla la gente así? Perdón. Pero durante la conversación, el profesor con su tono me pude tranquilizar, porque estoy con toda la emoción así como flor de piel, y tonteras como esa me molestaron. Imagínense. Eso lo quería comentar para que se supiera que cosas tan mínimas afectan, y también uno aprender a regularse y controlarse. Bueno, la idea es regularse. Esa es uno es efectivo regulándose, porque si se queda
pegados en las emociones, y como dice Priscila, que de repente, claro, tendríamos que analizar qué te gatilla, por qué el otro o la otra te gatilla algo, ¿no? Y la idea es que ese gatillar no te saque de tu foco, digamos. Por eso que es importante aprender esta estrategia. Qué bueno que la Priscila se pudo regular después. Sí, y pudo darse cuenta de lo que le pasa, si eso es el principal paso. Súper, ya. A ver, ¿qué más? Gracias por lo claro y concreto, Helen Río Seco. Muy interesante la charla. Generalmente uno le da más importancia a la parte física, como el vestuario, etcétera. Claro, cuando uno se presenta a una entrevista, ¿cierto? Sonia Moreno también quiere hablar. A ver, Sonia, vamos a abrir tu micrófono, ¿ya? Ya, Sonia, estás ahí. Está muteada, Sonia. Sonia, ¿puedes abrir tu micrófono para poder hablar? Bueno, Sí. primero que nada, darle muchas gracias al profesor. Creo que la charla ha sido buenísima. Los tips que ha dado él, muy buenos. La veo súper práctica también la charla. Porque en el fondo apunta mucho al equilibrio emocional. Y esos tips, por ejemplo, de aplicar frío cuando la persona tiene ira, yo también lo puedo aplicar en el caso, por ejemplo, de mi papá que tiene Alzheimer. Él tiene de repente crisis de ira. Y todos esos tips que él dio, que se yo, poner hielo, la misma música, él lo tranquiliza. También lo que él ha dicho me sirve como para enseñarle a mi hija. Ella tiene 19 años, está en proceso de estudiar, entonces veo que muchas de las cosas que él ha dicho, que tiene que ver con la autovalidación y un montón de cosas, me parecen súper prácticas, muy, muy buenas. Así que se lo agradezco de todo corazón. Gracias, Sonia. Gracias, Sonia. Sí, bueno. Haciendo un pequeño comentario, Catalina, respecto a ¿sí? lo mencionado por Sonia, Uh-huh. porque ella mencionó que podría servir con su hija, ¿no? Y aquí Uh-huh. es súper importante, yo quiero que cada uno, independientemente del rol que tengamos, pero aquellos que tienen el cuidado, o son cuidadores significativos, personas significativas, o son padre o madre, o abuelas o abuelos, debemos tener claridad y debemos tener conciencia de que la emoción, o sea, mi estado anímico, por ejemplo, si yo tengo elementos depresivos, eso se transmite. Es decir, que la forma en que yo tengo de responder o de manejar ciertas crisis o ciertos conflictos se transmiten a mis hijos o hijas o a aquellos seres que están a mi cargo. Por lo tanto, el rol que tenemos en autorregularnos es súper importante, porque lo que va a aprender el niño o la niña va a ser claramente lo que nosotros somos. Finalmente, uno como hija o hija en un 80% es producto de los padres o de los cuidadores que tuvo. El trabajo después es ver cómo yo me hago responsable de lo que finalmente me hace poco efectivo, no me gusta y me traspasó mi padre o mi madre o ambos. Pero finalmente el aprendizaje, uno aprende formas de reaccionar, aprende formas de expresar la ira, aprende formas de enojarse, aprende formas de estar con pena. Y de hecho hay mandatos que espero que cada vez ya no aparezcan más. Esto como de que los hombres no lloran. Entonces son mandatos que al varón claramente lo han sacado de la capacidad o de la posibilidad de emocionarse. Y eso debe cambiar, porque finalmente el sentir y el emocionarse es transversal y va más allá de ser hombre o mujer, va más allá del género, ¿no? Entonces, la importancia y la relevancia que tenemos en nuestro estilo de crianza es muy importante. Y lo último, la personalidad de cada uno de nosotros tiene que ver primero con lo biológico, del cual no podemos sacar, porque no podemos sacar los genes de nuestros padres y madres, pero también tiene el componente social. Lo social es muy importante. La dinámica social, que idealmente debiese ser funcional, pero transversalmente está la validación.
yo creo que es relevante y que cada uno y una de nosotros que está hoy día pueda validar al otro, pueda validar a su hijo, a su hija, y también autovalidarse. Entonces, es importante porque finalmente la emocionalidad y la personalidad se construyen. Las emociones también se construyen socialmente. Eso, Catalina. Miguel, mira, hay una última pregunta que yo la encuentro muy interesante, ya que tú eres director de la carrera. Dice, Loreto, ¿qué recomendaciones podría ayudar a manejar las emociones a quienes estamos en proceso de titulación para comenzar a buscar trabajo sin la experiencia que tanto pesa? Bueno, yo creo que evitar la ansiedad es imposible. Evitar emociones es imposible. Yo creo, y respondiendo, que ejercitar, y que no tiene que ver con aspectos psicológicos, tiene que ver con aspectos de manejo de regulación fisiológica, es usar y trabajar diariamente 10 minutos. Haga ejercicio de respiración, haga ejercicio de relajación y contracción. Si usted hace 10 minutos de trabajo de respiración y entra en un proceso de atención plena, va a llegar el momento al proceso de examen de grado o defensa de seminario de tesis o de entrevista laboral, en donde usted va a poder trabajar esa respiración e inmediatamente va a generar un sosiego y una disminución de la ansiedad. Eliminar la ansiedad de forma absoluta es imposible. Uno debiese manejar la ansiedad, asumir que está ansioso, asumir que está nervioso, pero como preparación y antesala a esto, trabajar un tiempo todos los días de trabajo de respiración y de conexión o de atención plena respecto a lo que te rodea. Súper, súper, súper claro el ejercicio que hay que hacer entonces diariamente. Hay que generarse el hábito. El hábito, absolutamente. Sí, Absolutamente el perfecto. hábito es importante. Las Sí. cosas no son espontáneas, las regulaciones y el desarrollo, es todo un proceso. Los procesos, una charla, una conversación no genera cambio. Te puede invitar al cambio. Exacto. Por lo tanto, a cada uno y una de los que estamos acá, lo primero es detenerse. Si yo no me detengo, si yo no paro el piloto automático, no me escaneo, no voy a poder darme cuenta que debo regular o que debo manejar. Claramente, totalmente. Miguel, bueno, ya no hay más preguntas, estamos justo en la hora y media de presentación, así que vamos a terminar acá, ¿cierto? En nombre de la Municipalidad de Providencia y de la Universidad Autónoma de Chile, queremos agradecerte a ti y a los participantes que estuvieron aquí atentos toda la hora y media que pasó volando. Así que los invitamos a que puedan conectarse en las próximas actividades y también los que quieran postular a Punto de Empleo también en todas las ofertas laborales que hay disponibles. Así que les doy un saludo ya de cierre para que estén muy bien, tengan un buen día y nos volvemos a conectar en próximas charlas. Así que muchas gracias a todos. Les vamos a mandar eso, la encuesta y la presentación tuya, ya que la vamos a compartir también con todos los participantes. Okay. No, Ya, por mi Miguel. parte, muchas gracias a todas y todos, muchas gracias a la municipalidad y bueno, lo que requieran de nuestra universidad y lo que requieran de nuestra carrera, estamos dispuestos. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por la disposición. Que estén Chao. muy bien. Chao, chao.